Deja de limitar a Dios. La principal razón por la que las oraciones no son contestadas, por la que los tratamientos no se realizan, es porque en nuestro corazón limitamos el poder de Dios. La Biblia nos dice constantemente que la gente se metió en problemas porque limitaron al Santísimo. Cuando dices no hay salida a mi dificultad, ¿qué podría significar eso, aparte de que no puedes ver una salida? Cuando dices ya es demasiado tarde, ¿qué podría significar eso aparte de que es demasiado tarde para ti? Cuando dices este problema es demasiado grande, ¿qué puedes decir excepto que la fe que tienes en este momento no es suficientemente grande? Cuando oras o sanas, estás regresando al poder de Dios y sin duda admites que Dios es omnipotente y por lo tanto, nada puede ser demasiado difícil, ni demasiado tarde, ni demasiado temprano para Él. Sin duda, admites que la sabiduría infinita sabe al menos más que tú, hablando con indulgencia. Bueno, la sabiduría infinita actúa cuando oramos y por eso nuestras propias limitaciones no importan a menos que pensemos que sí lo hacen. Los niños a menudo se encuentran completamente enredados en una dificultad que un adulto podría resolver fácilmente. Lo que parecía imposible para el niño es bastante fácil para su padre, y de la misma manera nuestras mayores dificultades son completamente sencillas para Dios. Piensa en un niño que está aprendiendo a restar. Llego a un punto en el que comprenda cómo sacar 6 de 8. Luego llega el momento en que tiene que sustraer 8 de 12, y tu fe en la aritmética se derrumba. A sus ojos, está claro que no se pueden restar 8 a 2 y el asunto está cerrado. El profesor, sin embargo, ve más allá y le muestra cómo se puede hacer esto fácilmente. La sabiduría infinita conoce una salida sencilla a cada dificultad, una respuesta sencilla a cada problema, una solución hermosa y feliz a cada dilema que pueda presentarse a cualquiera. Y es solo nuestro arraigado hábito de limitar a Dios lo que le impide ayudarnos a dar perfecta armonía. No limites el poder de Dios para el bien en tu vida. Después de todo, Él nos creó con libre albedrío y solo intervendrá si no lo limitamos en nuestros pensamientos y corazones. Cuando tenemos dudas en nuestro pensamiento si se puede realizar lo que deseamos, estamos limitando el poder de Dios. Es como si dijéramos, creo pero, y ese pero, es como negar el poder infinito y ilimitado de Todopoderoso. Nos ha dicho infinitas veces que fuimos creados a su imagen y semejanza, que con fe del tamaño de un grano moveríamos montañas. En el viaje de la vida, olvidamos el poder que reside en nuestro interior, el poder que nos dio Dios. Ese poder reside dentro de cada uno de nosotros, demostrado a través de la historia por los más grandes pensadores y filósofos, a pesar que la humanidad aún no lo aprende a usar. Vamos a explorar la profunda conexión entre nuestros pensamientos, creencias y nuestra realidad. Lo que experimentas en la vida no es mera casualidad, es la manifestación directa de tus pensamientos y creencias más profundas. Cada pensamiento es como una semilla que siembras en el fértil suelo de tu mente, para bien o para mal. Si para bien, tendrás fe que Dios es omnipotente y que reside dentro de cada uno de nosotros, que es capaz de realizar cada uno de nuestros deseos. Serás una persona feliz, sana y amorosa, y sobre todo serás agradecido. En consecuencia, serás próspero y capaz de cambiar la realidad que te rodea. Si para mal, dudarás de que el objetivo de tus oraciones se cumplan, limitarás el poder de Dios. En consecuencia, te enfermarás. Creerás en la escasez y la pobreza te alcanzará. Si estás malhumorado, siempre limitando el poder divino, sin duda te enfermarás y no llegarás a la felicidad plena. Pero la buena noticia es que tienes el poder de modificar esos pensamientos y creencias. Cuando cambias tu mente, la realidad externa también cambia. El cambio comienza desde adentro hacia afuera. Lo que proyectas en el mundo va más allá de simples opiniones superficiales.
es la manifestación de tus convicciones sinceras. Tus acciones reflejan lo que realmente crees y sientes. No podemos adoptar convicciones de manera arbitraria como si fueran píldoras mágicas. No podemos hoy mostrar fe y mañana estar deprimidos, lo que es la antítesis de la fe. Nuestras convicciones se construyen a partir de los pensamientos que alimentamos y los sentimientos a los que nos dedicamos cada día. Es tu conducta mental habitual la que da forma a tu destino. Tus elecciones diarias trazan el camino hacia tu futuro. Eres el arquitecto de tu propia realidad. La historia de tu vida es, en realidad, la historia de las relaciones entre tú y lo divino. Es un viaje espiritual, una danza entre tus pensamientos y el universo. Por lo tanto, recuerda que nadie puede impedirte entrar en tu propio reino de posibilidades. La llave está en tus manos. El poder de cambiar, crecer y crear la vida de tus sueños está en tu interior. Y recuerda, Dios es omnipotente, todopoderoso, y en su infinita sabiduría nos hizo libres. El único que puede poner límites a Dios eres tú ejerciendo tu libre albedrío. Tú eres la causa y el efecto de tus propios pensamientos y creencias. Entonces para de limitar a Dios y ve a ser feliz. Si te ha gustado este video, déjanos tu me gusta y suscríbete para que podamos seguir trayendo contenido de crecimiento personal para el bienestar de todos.